Y así que iré por partes. Al principio de ese tema se había hablado acerca de la relación que existe entre los eventos y las experiencias, dado de que Ellen White, en el libro de Primeros Escritos, dice de que ella vio que los tres mensajes angelicales son como escalones, y pues son tres escalones donde cada una de los mensajes, o sea, el mensaje uno, mensaje 2 y mensaje 3 se encuentran en ese orden, y cada uno de los mensajes está asociado a experiencias. Por lo tanto, son experiencias que el pueblo de Dios tiene que pasar a la vez que Dios les concede el mensaje, pone el mensaje en la boca de ellos, de aquellos que le buscan de veras. Así, el mensaje lo encontramos en realidad en los eventos de cada uno en los eventos que ocurren en cada mensaje que están en Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 al 12. Frente a esto, tenemos pues la experiencia. Así que en el primer mensaje, cuando inicia el juicio investigador, los creyentes, el movimiento adventista, inicia con esta experiencia, una examinación profunda del corazón respecto a sus pecados. En el mensaje del segundo ángel, el evento es la caída de Babilonia, y la experiencia se trata de un escudriñamiento también. Continúa siendo. En cada mensaje, la experiencia llega a ser la misma palabra, escudriñamiento de corazón, hasta en el mensaje de tercer ángel. Pero aquí ese escudriñamiento en el mensaje del segundo ángel respecto a las costumbres mundanas y papistas, las que nosotros tal vez desconocemos. Es por eso que hay que escudriñar el corazón. Es la razón por la que el testigo fiel en Apocalipsis capítulo 3 nos ofrece a nosotros colirio, es decir, la gracia de Dios que nos permite ver nuestros pecados. Y es por eso que Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 20 dice, en ese contexto, el testigo fiel nos dice, y tú no sabes, le dice a la iglesia de la Odisea, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, etcétera. Justo porque no saben, no sabemos, porque la iglesia no sabe enteramente, es por eso que nos ofrece colirio, para que veamos nuestra condición pecaminosa. En el mensaje de tercer ángel hay una advertencia que es la marca de la bestia, netamente lo que es el decreto de la ley dominical. Pero frente a ello, pues llega la experiencia, y la experiencia es esta, es el reposo espiritual. No tenemos reposo espiritual sino hasta que tengamos la justicia de Cristo. Esto es la presencia de Cristo en nosotros. Bueno, y a medida que esto sucede, las pruebas se hacen más severas, hasta que llega un momento en que llega el mensaje del tercer ángel. Cristo tiene que tomar su lugar, que es somos nosotros. Es por eso de que la reforma por salud se hace importante, a soportar las pruebas más difíciles en este momento. En esta experiencia de reposo espiritual, eh, los creyentes reflejan el carácter de Cristo. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Lo que se llama lluvia tardía llega a ser lo mismo. En realidad, llega a ser la presencia de Cristo en nosotros. Y es así como es que aprendemos su justicia, porque Él es el que entra en nuestros corazones y de ese modo nos imparte su justicia. No es un conocimiento teórico, sino es un conocimiento experimental en el cual Cristo se posesiona en nosotros. Mejor dicho, nos posee y nos posee completamente, ni siquiera parcial, sino totalmente. Entonces, todo lo que viene siendo el mensaje del primero, segundo y hasta tercer ángel, se trata de la muerte progresiva del yo, a fin de que Jesús habite en ese corazón una vez que se ha desligado del yo pecaminoso. Entonces aquí se cumple el principio que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, Proverbios 8:15, dice es apartarse del mal camino. En síntesis, el temor a Jehová es esto, rechazar el mal camino. Y ese corazón que se despoja de ese yo da lo mismo que apartarse de ese mal camino para que Cristo, la sabiduría, habite en nuestro corazón. Por eso dice el principio
de la sabiduría es el temor de Jehová. Así empieza. Bien, vayamos al mensaje del tercer ángel, tal cual vio el enjuague en una visión, en el libro de primeros escritos. Y esto dice, después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado, dice, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. De esa manera fue probado los hijos de Israel, de esa manera fueron probados, para ver si querían guardar la ley de Dios. Ahora, pero guardar la ley de Dios tiene una señal, y como nadie puede guardar la ley de Dios, y solamente Cristo tiene aquella ley de Dios, entonces necesitamos de Cristo para tener aquella ley de Dios. La señal de que uno guarda la ley de Dios es el cuarto mandamiento. Es decir, la señal es el día sábado, el cuarto mandamiento. Por eso es que ella vio la luz del sábado y el pueblo de Dios fue probado para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El tema es de que el sábado, todo señala hacia el sábado. Éxodo capítulo 28, que ustedes saben, y pues uno puede repetirlo, dice al comienzo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El tema es de que Éxodo 28 dice eso, y la palabra resaltante aquí es para santificarlo. Ahora, ninguna persona puede santificar el sábado a menos que sea santa. Tiene que ser santa para santificar el sábado. Por lo tanto, es importante que comprendamos, pues, de que la voluntad de Dios es justamente eso, nuestra santificación, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. En el libro Fe y Obras, página 89 y 90 dice, la verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula. O sea, es la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Eso es la verdadera santificación, o en eso consiste. La santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que se pone bajo el control del Espíritu de Dios? Todas las pasiones y todos los deseos. Y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y Salvador. Entonces estamos viendo de que a fin de santificar el sábado debemos guardar los mandamientos de una manera estricta y completa, cabalmente. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Eventos de los últimos días, página 171, señala que la justificación por la fe, si bien es cierto que Ellen White ve aquí en el libro de primeros escritos la luz del sábado en el mensaje de tercer ángel, sin embargo, también Ellen White dice esto. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Luego dice, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores J. Wagner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esa es la idea. Así que cuando uno recibe la justicia de Cristo, de eso se trata, de que se trata de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, ya que la justicia de Cristo es eso, es la obediencia a todos los mandamientos de Dios, pero no se realiza en el hombre mismo por sus propios medios, es Cristo quien la imparte, una vez que la presencia está en él. Leeré algunas de las citas de el pastor A.T. Jones respecto a la observancia del sábado en uno de sus boletines. Dice esto:
Ahora otro punto. ¿Cuál fue el agente directamente implicado en la creación? La congregación responde porque está en un sermón, Cristo. ¿Quién fue el que reposó? Cristo. ¿Quién participó del refrigerio? Cristo. ¿Quién bendijo? Cristo. ¿La presencia de quién lo hizo santo? La de Cristo. ¿La presencia de quién está en el día? La de Cristo. Está hablando del momento en el cual Dios bendijo ese día sábado, el séptimo día, en la creación, ¿no? Entonces está diciendo de que gracias a qué fue que, o gracias a qué es que el día de reposo es santo, gracias a la presencia de quién, eso es la conclusión de esta primera parte, a la presencia de Cristo. Por lo tanto, aquel que no resulta santificado por la presencia de Jesucristo, aquel que no es hecho santo, bendecido, y que no recibe el reposo de la presencia de Jesucristo, no puede guardar el sábado. Observad que solo es posible guardar el sábado cuando Cristo esté en el hombre. Eso entiéndalo bien. Solo es posible guardar el sábado cuando Cristo esté en el hombre. O sea, cuando Cristo está en el hombre, de una manera así, tal como se dice, cuando Él está en el hombre. Ya que el sábado trae consigo, la lleva incorporada, la presencia de Cristo. O sea, el día sábado, como hoy, por ejemplo, usted está en una reunión, estamos en una reunión, y la presencia de Cristo, usted quiera o no, está en ese día, sábado. Ahí está, sea que estemos hablando acerca de Dios o no, pero la presencia de Cristo está ahí, sea que estemos haciendo una cosa u otra, pero está ahí la presencia de Cristo porque Dios lo bendijo ese día, lo santificó. Entonces, ¿qué es lo que lo hace bendito, sagrado, santo al día? Es la presencia de Cristo. Y así que las personas que ese día reciben de su presencia de Él, pues salen restauradas espiritualmente, salen restauradas, salen con ese reposo espiritual. Entonces, luego dice, así pues, cuando Dios estableció el sábado, había puesto toda la creación ante el hombre y éste podía ver a Dios en la creación. Este es un primer punto, porque cuando Dios crea, cuando hace la creación y luego bendice el sábado, entonces Dios estableció el sábado y había puesto toda la creación ante el hombre y éste podía ver a Dios en la creación. Ahora, noten la relación entre la creación y el sábado. Pero el Señor quería venir aún más de cerca al hombre. O sea que, en otras palabras, Dios establece el día sábado para que el hombre que lo observe podía ver a través de sus obras, podría conocer más a Dios. Pero ese conocimiento de conocer a Dios mediante la naturaleza no era suficiente para Dios. Como dice Jones, el hombre podía estudiar la creación y hallar el conocimiento acerca de Dios, pero era el propósito de Dios que el hombre conociera no solo acerca de él, sino que lo conociera a él. Esa es la figura. No conocerlo a él. ¿Por qué podemos limitarnos a esto? No solamente a través de la naturaleza, sino el tema era conocerlo a él en persona. Luego dice, en la creación podía saber acerca de él, de Cristo, mientras que en el sábado podía conocerlo a él. Miren, qué diferencia. Obviamente no podemos hacer ningún tipo de jerarquías acá, sino que Dios fue un poco más allá simplemente en su plan. Debido a que el sábado trae la presencia viviente de Cristo, la presencia santificadora de Jesucristo, a aquel que lo guarde en verdad. Así, la creación estaba ante el hombre y éste podía estudiar a Dios en la creación, conociendo así acerca de él, pero Dios se acercó aún más que eso y estableció aquello que significa yo soy el que soy o lo que soy, de forma que cuando el hombre hallara lo que Dios es en el sábado, no solamente sabría acerca de él a partir de las cosas creadas, sino que lo conocería en él mismo. ¿Se imaginan? Conocerlo a Dios, pero en nosotros mismos, no a través solamente de las cosas creadas, sino en nosotros mismos. Luego dice, hay otro punto importante, voy a tomar solamente un párrafo más, o dos. Avancemos en el estudio. Tenía el hombre en ese momento en el Edén, tal como Dios lo había creado, todo el conocimiento acerca de Dios que jamás pudiera alcanzar. O sea, en ese momento cuando Dios bendijo el sábado. La congregación responde, no. O sea, el hombre
Adán se refiere, no tenía el conocimiento acerca de Dios que jamás pudiera alcanzar en ese momento. Al ir pasando un sábado tras otro, le irían trayendo conocimiento y presencias adicionales de Dios. O sea, de sábado en sábado, el hombre fue creado pues en el sexto día, y a medida que avanzaba en el sábado, de séptimo día en séptimo día, entonces la presencia de Cristo le traería el conocimiento de Dios, y cada vez más iría conociendo a Cristo y por lo tanto a Dios de manera personal. O sea, porque de una manera en que Jesús estaba en él. Al ir pasando un sábado tras otro, le iría trayendo conocimiento y presencia adicionales de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Pero ¿de quién se trata? La congregación, de Cristo. Por lo tanto, el hombre disfrutaría de conocimiento y presencia de Cristo adicionales. Si hubiera permanecido fiel, habría crecido incesantemente en el conocimiento de Dios en su propia experiencia, creciendo más y más en el conocimiento de todo lo relativo a la naturaleza de Dios, pero no permaneció allí, no permaneció fiel. La creación había finalizado tal como Dios lo había hecho, en su plenitud, con todo lo que contenía. Era tal como su mente había dispuesto. Pero vino Satanás y arrastró al hombre y a todo este mundo, pervirtiendo totalmente el propósito de Dios. Dio la vuelta a lo dispuesto por Dios, de forma que siendo que Dios era antes reflejado ante la mente del hombre en todas las cosas de los cielos y en el hombre mismo, ahora es Satanás quien es reflejado en el hombre, lo que desenfoca el reflejo de Dios en cualquier cosa, con el resultado de que el hombre natural no distingue a Dios ni siquiera hoy en día en la naturaleza. Y Ellen White dice pues lo mismo respecto a lo que es la naturaleza, pero claro, hablamos del sábado, nos lleva al conocimiento, mientras que la naturaleza nos lleva al conocimiento de Dios de una manera teórica. El sábado nos lleva precisamente a un conocimiento de Dios en nosotros. Ese es el final de esto. Este es solo un comentario de White respecto al conocimiento del sábado en la naturaleza. Dice ahí, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Comenta Salmo 19:1-2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. La belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan de Dios. El sábado, señalando siempre hacia el que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen ahí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Noten aquí que el sábado siempre está señalando siempre hacia quién, hacia el que lo creó, al que lo creó todo. O sea, la naturaleza no se señala a sí misma, eso que quiere decir, sino siempre está señalando al Creador. Y para terminar, dice además en este boletín de Jones, número 20, la justicia de Dios en Jesucristo es la que nos hace justos, la que nos salva, nos santifica. ¿Qué es la que nos santifica? La justicia de Dios en Jesucristo. Lo es todo para nosotros. Cuando hemos obtenido esa justicia y la tenemos de acuerdo con la idea divina sobre la justicia, ¿qué es lo que da testimonio de esa justicia de Dios que posee quien cree en Jesús? La ley, responde la congregación. La ley de Dios, está esa obra de Cristo progresando en el creyente, una obra que va en aumento. Es la obra de la santificación, es el proceso de santificar, es el proceso de Cristo en la persona. Cuando Cristo alcance en ella la plenitud, la obra de la santificación está completa. ¿Cuál es la señal de que Dios santifica? Congregación, el sábado. ¿Cuál es pues la señal de que la presencia de Cristo está santificando a la persona? El sábado, una vez que esa obra está completa, ¿qué será lo que testifique de ello? La ley. ¿Qué parte de la ley especialmente?
el cuarto mandamiento. O sea que cuando la presencia de Cristo está en la persona, lo que testifica de esto es el sábado. Toda la ley testificará acerca de la obra de la justicia de Dios completada en el creyente, pero el sábado está ahí como señal dispuesta por Dios para significar una obra completa. Es la señal de una obra completa en la creación. Pero al resultar está malograda y contrariada la voluntad de Dios, el Señor ha tenido que hacer avanzar su obra de esa manera, a fin de consumar su propósito original en la creación. Por lo tanto, el sábado señala a la obra de Dios completada en la salvación. El sábado se erige como el pináculo de la ley, como el que testifica de la santificación llevada a su plenitud, de forma que es señal de la obra de Dios completada en la creación, y también en esta creación secundaria, que consiste en el logro del propósito original de la creación. En conclusión, hermanos, lo que está diciéndonos esto, eh, que es únicamente cuando Cristo se revela, revela su justicia, cuando Cristo está en nosotros, es decir, la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, y la persona ha sido santificada por su presencia, por la presencia de Cristo, la señal de que es así, de que Cristo está en la persona y lo ha santificado, es el sábado. No hay otro modo. Así que el hombre no puede, pues, guardar toda la ley a fin de santificar el sábado, sino solo si tiene la presencia de Cristo en la persona. Éxodo capítulo 20, versículo 8, por eso dice, acuérdate de día de reposo para santificarlo, pero Ezequiel 20:12 declara esto, y les di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que es una señal desde ya de que Dios nos hace santos, de que Dios nos santifica. Eso es el sábado, como dice en el Deseado de toda la gente, es página 255. Porque hablando de Israel dijo, diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. El sábado es dado como una señal a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Así que una vez que Jesús nos hace santos, es decir, nos otorga su justicia, entonces el sábado es esa señal de que el Señor nos ha hecho santos. Representa pues el carácter santo de Cristo en nosotros, en la persona. Por eso decía al comienzo, cuando hablábamos, de qué manera es que nosotros santificamos el sábado, también hay pasajes en las escrituras que lo declaran. Decía toda la gente, es página 250, dice, pero a fin de santificar el sábado, hablando de Éxodo 28, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. ¿Lo ven? O sea que cuando la justicia de Cristo esté en nosotros, de la única manera en la que tiene que suceder que Cristo, que la presencia de Jesús esté en nosotros, porque es la única manera como puede suceder, entonces es ahí cuando llegamos a ser santos, como porque Cristo lo es santo. Y eso sucederá cuando entonces muramos en nosotros al yo, a todo tipo de deseo pecaminoso, cuando pasemos aquellas pruebas que tenemos que pasar en el proceso de la experiencia de los mensajes de los tres ángeles. Nehemías capítulo 13, versículo 22, ahí se lee respecto a la reforma que hizo Nehemías en el Israel antiguo, que le dice, y le dije a los levitas que se purificasen para que viniesen a guardar las puertas, a fin de que santificasen el día de reposo, para que santificasen el día de reposo, que es necesario que ellos tenían que purificarse. Y pues tenían que hacerlo durante la semana. Entonces, estos son días de santa preparación, la semana, los 6 días. El séptimo día es un día de presentación, donde recibimos mucho más de la presencia de Cristo, mucho más. Nehemías 13:22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. O sea, tenían que purificarse y para que viniesen a guardar las puertas.
¿Para qué? Para santificar el día de reposo. Así que es necesario purificarse. No solamente es total lavamiento de los vestidos y sobre todo del corazón. Entonces, ustedes lo ven aquí, en el cuarto mandamiento como el pináculo, como dice, de la ley, es el sábado. Pero los tres primeros mandamientos que hablan acerca de la idolatría, en realidad se encargan de desterrar el yo, porque pues qué máximo ídolo que es sino el hombre mismo, como el yo mismo, quien quiere tomar el control de sí mismo. Jesús nos alumbra a nosotros, alumbra nuestra mente, alumbra nuestro corazón. Eso es lo que significa exactamente el número 3. A eso lleva. Y es el corazón es el que se despoja del yo, el que se deshace el yo, pero no lo hace por sí mismo, sino todo se hace mediante el poder de Jesucristo. Entonces, una vez siendo así, se cumplen los cuatro primeros mandamientos que dice amar a Dios con todo el corazón y van dirigidos de esa manera en amar al prójimo, pues porque yo está muerto y este cuarto mandamiento es lo que está revelando es a Cristo en el creyente, ya que nadie puede santificar el sábado a menos que Él no sea santo. Y la única manera en que puede suceder esto, que guarde el cuarto mandamiento, es que tenga la presencia de Cristo en la persona. Deseado la gente, es página 250, dice más claramente, solo si tenemos la justicia de Cristo, solamente así nosotros podemos santificar el sábado. Miren lo que pasó con los judíos. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. ¿Lo ven? O sea, únicamente si es que nos apropiamos de la justicia de Cristo por la fe, de la manera que Jesús puede estar en nosotros, su presencia de Él, solamente así entonces será el sábado será señal de que Dios nos ha hecho santos, nos ha santificado gracias a la presencia de Cristo en nosotros. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo y obró para pervertir el sábado porque es señal del poder de Cristo. Eso está en Deseado de la Gente, es página 250. Esto es lo que habíamos hablado al comienzo. Volveré a repetirlos y pasaré un poco más. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto es el reposo espiritual que Cristo nos quiere dar. A las personas que están trabajadas y cargadas son aquellas que están trabajadas y cargadas de hacer su propia voluntad, como lo hizo Caín al hacer su propia ofrenda. Están trabajados y cargados de hacer su propia voluntad, su propio modo, de hacer su propio sistema de adoración, a su propio modo, pero no a la forma como Dios quiere, conforme a Cristo Jesús. Y yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que están haciendo su propia voluntad, yo les voy a hacer descansar. Y la forma como hace descansar Él es dependiendo enteramente de su voluntad. Es que la presencia de Él esté en nosotros, pero en nosotros, de nosotros está el despojarnos de ese yo pecaminoso. Aquí, en la palabra descansar en el griego, se encuentra ese término que es anapausis, que va un poco más allá, un poco más profundamente. Y en griego la palabra anapausis significa reposo reanimado. Y le explicaré en qué consiste esto. La palabra reposo reanimado en griego es lo que se hace, ese reposo reanimado es la que se da a las personas que están llevando un yugo, al igual como llevarían pues el yugo dos animales que están eh, labrando la tierra, bueno, arándola. Entonces, pues si nosotros somos los que llevamos el yugo, que es la voluntad misma de Cristo, la voluntad de Dios, Jesús en realidad hace mucho más por nosotros que nosotros por nosotros mismos. El nuestro es una cuestión de decidir caminar con Cristo, unido a Cristo. Pero esto es lo que significa reposo reanimado. Por eso él dice, tomad mi yugo, porque
Es pues ligera mi carga y es fácil mi yugo, así que no es, no es, no es problemático, no es tanto problema la situación de llevar mi yugo. Es un reposo reanimado. Reposo reanimado significa no dejar de descansar, no cesar, no pausar de lo que uno esté en movimiento, sino significa un descanso que uno hace propiamente porque el otro está ayudándole a levantar una parte del yugo para que de esa manera tenga cierto reposo. Le está reanimando, en otras palabras. Y por eso se llama reposo reanimado. El camino es así de Cristo, vamos a poner recto. En nosotros, a nuestros 15 años, un poco rebeldes a las cosas de Dios, digamos, un ejemplo, 30 años, llega a los 40 años y sé que de pronto te unes a la voluntad de Cristo. Pues acá no estás unido a la voluntad de Cristo, estás separado. Y el Señor Jesús eh, te llama para que tú te sujetes a su voluntad. Aquí lo que prime es el yo. Y esta otra línea que está aquí es la línea de Cristo. Pero una vez que tú entregues tu voluntad enteramente a la de Cristo, entonces este reposo reanimado, el anapausis, llega a su fin. Y llegas a entrar en ese reposo. Esto es lo que se llama en griego catapausis. Catapausis viene a ser digamos, la finalización del reposo reanimado, porque Dios ya terminó su obra y ha creado un hombre a imagen y semejanza de él, que hará enteramente su voluntad sin que él refleje su voluntad propia, sino solamente la voluntad de Dios únicamente por medio de Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 3, versículo 18 dice, y aquí tenemos la palabra catapausis, en Hebreos capítulo 3, y lo encuentra también en Hebreos capítulo 4. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron, ¿no? Porque el Señor Jesús llama a que nosotros entremos a su reposo y nos hace un llamado, como nos está haciendo ahorita continuamente, diariamente, reprendiéndonos, aconsejándonos, como lo hace el testigo fiel. Y el Señor al pueblo de Israel antiguo juró que no entrarían en su reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron a causa de desobediencia. Así que cuando uno desobedece a las palabras de Cristo, que vienen por medio del Espíritu Santo, pues estamos más lejos de alcanzar reposo y morimos. Generaciones van y vienen, pasan siglos y hay generaciones que no logran entrar al reposo. Y entre las generaciones habrá de algunos 100 personas, habrán de repente una persona o de repente a unas 1000 una persona de cada generación que entren al reposo del Señor. Es a depender enteramente de la voluntad de Dios, para todo, en todo momento, en todo el día, toda tu vida, todo tu tiempo, entregado completamente en sus manos. Y finalmente tus pensamientos, tus sentimientos, tus impulsos, tus afectos, tu pasión, todo entregado enteramente a la voluntad de Dios. De modo de que uno no refleje más su voluntad, sino la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a ese reposo a causa de incredulidad. ¿Cuál es el problema? No creyeron a Cristo. El lenguaje está explicándolo. No creyeron a la justicia de Cristo. No creen de que Cristo puede impartir la justicia a ellos. No creyeron en eso. Antes bien que querían hacer su propia voluntad, su propia forma de adorar a Dios a su propio modo. Ahora, Hebreos 4:1 va dirigido a los creyentes de la actualidad, aunque le dice obviamente a los hebreos, cristianos. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí la palabra reposo es eso, viene de la raíz catapausis, que significa ese reposo que ya culminó, en la que Jesús ya hizo su obra, en la persona y terminó la obra, de que el hombre haga su voluntad o que depende enteramente de él. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esto es el Evangelio. Así como a ellos, como a los judíos de antaño, se nos ha anunciado el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es eso? Es poder de Dios. Es el poder
por la cual Cristo hace en nosotros. Ese es el poder que nos lleva a entrar en el reposo. Por eso dice, venid a mí todos los que estén trabajados y os haré descansar. Pero no les aprovechó el oír la palabra a los judíos de antaño. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ese es el problema. Que cuando entonces el Señor nos aconseja, nos reprende, si no hay fe, la fe de Cristo, la fe que es pues el creer en su palabra, tal cual es como Él fue, lo hizo en la creación, que por medio de su palabra creó todas las cosas, también lo está haciendo en la redención, creando a través de sus palabras hombres y mujeres fieles a la causa de Dios, fieles a sus mandamientos, fieles a sus palabras y firmes a toda palabra que sale de la boca de Dios, dependientes a la voluntad en todos los caminos de Dios. Eso es la creación que Dios está haciendo ahora. Pero claro, Dios no fuerza a las personas. Dios invita a las personas, Dios invita a los que creen en Él a que se sometan a Él. Si queremos ser pues participantes de esta obra de redención, tenemos que someternos a su voluntad por completo, a la voluntad de Él. Ellen White dice en la review Angeran, el 24 de julio del año 1888, vi que apenas hemos captado y comprendido un poco de la importancia del sábado en comparación de lo que debemos captar y comprender acerca de su importancia y de su gloria. Vi que no sabíamos todavía lo que era subir a las alturas de la tierra para ser alimentados con la herencia de Jacob. ¿Y dónde saca esto? Lo saca del libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14, donde dice, si retrajeres de día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿cierto? Y ahí está. Entonces yo te haré subir a las alturas de la tierra, le dice en el versículo 14. Vi que no sabíamos todavía qué era subir a las alturas de la tierra, dice White, para ser alimentados con heredad de Jacob, porque en el versículo 14 dice, y te daré de comer de la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero cuando ven el refrigerio, ahora noten lo que dice, de la presencia del Señor, se refiere a la lluvia tardía, y la gloria de su poder, sabremos lo que es ser alimentados de la herencia de Jacob y subir a las alturas de la tierra. Entonces veremos el sábado en toda su importancia y gloria. Claro, porque ese día entonces cuando venga la lluvia tardía de parte de la presencia del Señor, el refrigerio, Cristo es el que entrará en nosotros de esa manera como John se estaba explicando, de manera que su presencia personal de Cristo esté en nosotros. Entonces el sábado será un indicador, una señal muy significativa para todos aquellos que creen en Cristo. Hay textos que hablan acerca de este momento, de este fuerte pregón, de esta lluvia tardía que se suscitará al final del tiempo. Una de estas se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2. Leamos lo que dice ahí. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y ahora, esta es la descripción que hace de aquellos que en el tiempo de fin, ellos en la presencia de Cristo, o sea, la presencia de Cristo en ellos, por la presencia de Cristo ellos predicarán, pregonarán acerca de la justicia. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande. Así vendrá un pueblo grande. Este pueblo grande representa y fuerte, representa aquella multitud de la lluvia tardía, de aquellos quienes proclamen con la presencia de Jesús en ellos. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. No lo habrá, será el último pueblo del tiempo del fin, pregonando, pero no un conocimiento teórico, sino la presencia de Cristo estará en ellos para hablar no por sí mismos, sino porque Cristo hablará en ellos a través del Espíritu Santo. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape.
Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espalda no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Lo ven, es la generación final, la misma que viene descrita en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19 dice, versículo 1, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se refiere a Cristo, pero ahora noten la multitud que le sigue. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, se refiere a ellos, a los de la lluvia tardía, les seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pise el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Hasta ahí termino, el versículo 19. La parte final, cómo Ellen White describe el final de este mundo a través de la lluvia tardía, es ese proceso de la purificación. No voy a leerlo en forma general, solamente voy a saltear algunos párrafos, pero entonces le dejaré tarea para que ustedes lean completamente en un análisis más profundo. El primer párrafo dice, hablando acerca del zarandeo, este se encuentra en el libro Primeros Escritos, página 271 y 270 y 271. Dice, vi que algunos con fe robustas y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Que estaban ellos clamaban ante Dios. O sea, era una oración, pero con gritos, como está diciéndolo acá. Eh, Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. O sea, que ellos continuaban clamando a Dios continuamente, pero los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas, para ocultarle la vista de Jesús, y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra él. Así que los ángeles malos echaban oscuridad para que ellos no fijaran sus ojos en Cristo, sino en las tinieblas que lo estaban rodeando. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo. Y esto, los ángeles de Dios estaban encargados de esto, de disipar las densas tinieblas. Luego dice, vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. Aquí aparecen las tinieblas que los envuelven. Y hay una cosa, estas tinieblas, según el libro de primeros escritos, página 105, no es que aparecen sino que son las tinieblas que aparecen en el final del tiempo, mucho más profusos que antes. Tinieblas de error, tinieblas de las mentiras, y así como se presentan. Pero algunos que no participaban en esta obra de congojada demanda, o sea, no estaban orando con clamor, con lágrimas, escudriñando su corazón, porque es una oración con aflicción. En otras palabras, lo voy a ir al punto, es una oración con purificación. Es decir, es una oración escudriñando el corazón para ver si que tienen algún pecado, y además de eso va acompañada de pruebas severas, las cuales
Ellos pues tienen que pasar en el mismo momento de la prueba. Pero hubo un grupo, se refiere dentro de la iglesia, que se mostraban indiferentes, o sea, no participaban de esta obra de acongojada demanda, y así que están partidos en dos. Aquí está el grupo que no participa, y aquí está el otro grupo que sí participan de la obra de aflicción de espíritu. Pues sino que se mostraban indiferentes y negligentes sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nadie hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Esto es importante, esto sí lo va a leer todo. Y se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Es un testimonio directo, es Cristo hablando a cada persona. Moveré este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Entonces, pero habrá algunos que no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Aquí se está levantando, porque como es un testimonio directo, se presenta ahí a Cristo, pero va a haber algunos que se van a levantar contra este testimonio directo. No van a soportar de que Jesús les esté reprendiendo o les esté aconsejando en todo momento, o que les siga donde quiera que ellos van con sus reprensiones, sino que se levantarán contra él y esto lo causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Desde ya está hablando de una separación, de una división. No está hablando de la separación del trigo y la cizaña por causa de la persecución en el tiempo final, sino está hablando de un zarandeo previo, que es esta separación. Una separación entre los que se purifican y los que no lo hacen, una separación entre los que escudriñan su corazón y los que no lo hacen, aquellos que afligen su alma y aquellos que no lo hacen. ¿Por qué afligen su alma? Por causa de sus pecados y por causa de las pruebas que tienen que pasar, ya que el testigo fiel les está aconsejando y reprendiendo respecto a sus pecados, a sus defectos de carácter. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Se refiere en la iglesia en general. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Resalto la siguiente cita que dice: vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias en toda la iglesia. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. ¿Quién en la iglesia sabe que las personas tienen que afligir su alma en ese tiempo, purificar, escudriñar sus corazones por causa de cada pecado que desconocen? Nadie sabe, y es por eso que pues se tuvo en poca estima en la iglesia, cuando no se lo menospreció por completo. Verán a personas afligir su alma, eh, pasar delante de ustedes en esta generación, listos para o preparados para ser trasladados al reino de los cielos, y de repente nosotros no. Personas predicando el evangelio, y ustedes no saben cómo es que empezó su vida espiritual, pero lo que no saben que empezaron ellos afligiendo su alma, escudriñando sus corazones delante de Dios. Ellen White dice: dijo el ángel, escuchad, pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa con concertada sinfonía. Y Ellen White ve aquí a ellos, los que habían estado afligiendo su alma y los que salieron victoriosos tras las pruebas, con doble ángel custodio que le seguían, y pues tenían una armadura además que les cubría de pies a cabeza. Ahora, pero luego dice, el número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. O sea, a pesar de que se habían purificado, algunos fueron dejados de lado del camino, en la oscuridad. ¿Por qué? Por causa de que no quisieron abandonar el pecado del cual el testigo fiel les había demandado de que quitasen de su corazón. Aún tenían guardando la esperanza de que pudiesen pecar en algo, ¿entienden esto? La idea. Los descuidados indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, orando como angustiosamente por ellas, no las obtuvieron. Es decir, para todo hay solución, pero ¿en qué hay solución? Únicamente en Cristo. Para todo hay solución, sí, pero en Cristo. Cristo tiene la solución. Así que cuando Jesús le dijo al joven rico, perdón, cuando le dijo a los discípulos, después de haber pasado la escena del joven rico, les dijo, pues uno de sus discípulos dijo: Señor, entonces, ¿quién
podrá ser salvo, ya que tú dices que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Y Jesús le dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y eso es lo que sucede aquí, que parece que algo fuera imposible, pero para Dios no hay nada imposible, solamente si es que perseveramos en anhelar la salvación, orando, pero angustiosamente, no vamos a obtener la salvación. Y quedaron rezagados en las tinieblas. Quedar rezagado en las tinieblas es quedar engañados prácticamente en sus pecados. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, y que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Quedan engañados por sus pecados porque prefieren más a sus ídolos, mucho más que a Dios. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos, sobre aquellos que habían logrado la victoria. Y oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas que, sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ellas. Ellos están con Cristo en el corazón, por eso está esta figurita. Se desvaneció todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y esta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Aquellos escogidos tenían gran poder. ¿Se imaginan ustedes participando de este momento? Bueno, ya no importa si es que en la familia hay hay contradicciones respecto a la palabra de Dios, es decir, a la obediencia a la verdad, o que nosotros sigamos costumbres diferentes a las que el mundo sigue, y de repente en la familia todavía se practica, pero el final del tiempo es la escena que, que Dios le muestra a Ellen White. Dijo el ángel, mirad, vi a los impíos o incrédulos, estaban todos en gran excitación, el sello y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Ahora esta gente que están libres prácticamente de pecado y Cristo está en ellos, están predicando presencia a los impíos, los incrédulos que están enfurecidos. Ellos han predicado, como habla en Joel en el capítulo 2 que hemos leído, o en Apocalipsis capítulo 19. Por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas entre la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en él. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamar a Dios con fervor, ni de día ni de noche dejaban de orar, hágase Señor tu voluntad, si has de servir para la gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Aquí es cuando recién pues entran en tribulación aquellos que han logrado la victoria sobre el pecado y las pruebas. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Esta es la prueba más difícil. Se han pasado todas las demás pruebas anteriores que se han visto, que es el proceso prácticamente del mensaje primero, segundo, hasta llegar al tercer ángel. Ellos han desarrollado la paciencia y están preparados para afrontar la prueba más difícil. Y ahora tienen la paciencia, aquellos santos, aquella paciencia que les hará soportar la prueba más difícil que es la gran tribulación. Como se muestra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, cuando dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tales son las palabras que puedo recordar, dice. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción como Jacob oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos, pero un ángel de alta estatura que mandaba a los otros no lo consintió y dijo, todavía no está cumplida la voluntad de Dios, han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. Pronto oí la voz de Dios que estremecía los cielos y la tierra, sobrevino un gran terremoto, por doquier se derrumbaban los edificios. Entonces oí un triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Miré la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. Miren, será por poco tiempo. Los iluminaba una luz refulgente. Cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que los iluminaba a los santos redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que
se vio a Jesús en las nubes del cielo y la fiel y aprobada hueste fue transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos de gloria a gloria. Ellos de su rostro estaban refulgentes por la gloria misma de Dios. Es así como la gloria misma que iluminó el rostro de Dios en Moisés. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos revestidos de inmortalidad, exclamando, victoria sobre la muerte. Y el sepulcro, y junto con los santos vivientes, fueron arrebatados para encontrar a su Señor en el aire, mientras que hermosos y armónicos gritos de gloria y victoria salían de todo labio inmortal. Esto será pues el símbolo de nosotros cuando aparezca Jesús en el cielo el sábado, mientras que el hombre en el sexto día fue creado, en el séptimo día reposó, pero perdió reposo, y el octavo día prácticamente, eh, que representa la vida de Cristo, la perdió. Ahí vino Jesús, la presencia, la vida de Cristo, Él dio por nosotros, para que ahí donde el hombre pecó, Jesús muera a ese pecado, el día 14 de abril. Ahí donde el hombre perdió el reposo espiritual, Jesús vino a darnos la vida para que nosotros podamos tomar reposo por medio de Cristo Jesús. Ahí donde el hombre perdió la vida eterna, Jesús vino a entregar su vida para que nosotros, a través de su resurrección, el día 16 de abril, podamos ser vivificados el día 7 de Sivan y el día de Pentecostés. Jesús lo es todo por todo. Desde un principio hasta el final, su obra es completa, justificándonos, es decir, nuestra muerte al yo depende de Él, nuestra vivificación, que es su justicia en nosotros, depende de Él. Así que todas las cosas están en Él, garantizadas. Únicamente el nuestro es solamente tomar la decisión de dejar nuestra voluntad en la voluntad de nuestro Señor Jesús. Que el Señor Jesús pues nos acompañe y que su presencia nos acompañe también durante este día de reposo. Voy a hacer una oración antes de terminar con este tema.